Son las 9:10 de la noche del día 30 de marzo de 2019. En esta ocasión, pues, pretendo comenzar con una serie nueva de denuncias. Ya no solo la denuncia personal que he mantenido desde 2010, que ha sido a título personal exclusivamente. Durante todo ese tiempo he estado buscando gente, buscando más víctimas de este sistema y pues puedo decir que lamentablemente he encontrado muchas más. He encontrado muchísimas víctimas más en toda la República Mexicana. No hay estado de la República Mexicana que no tenga más de una víctima de este sistema de tortura a distancia, de este sistema de acoso por personas. Y al ponernos en contacto entre nosotras, nos vamos dando cuenta de las similitudes que vivimos, de las similitudes situaciones que vivimos en cuanto a las formas de tortura, en cuanto a las formas de acoso por las personas que tenemos alrededor. En esta ocasión voy a iniciar una charla con una persona a la que me he acercado mucho y con la que he estado a lo largo de este tiempo, desde el año pasado. Hemos estado haciendo gestiones juntas para denunciar ante las autoridades pertinentes, para denunciar ante las autoridades federales, para demandar penalmente ante las autoridades federales toda esta clase de abuso que se nos obliga a vivir en secreto. Se nos obliga a vivir para destruirnos la vida, por supuesto. No tiene ningún rasgo positivo, ningún sesgo que a nosotros o que para nosotros pueda tener ninguna conveniencia. La señora se llama Irma, la vamos a llamar Irma, y ella está dispuesta, como no, a empezar también este activismo abierto en las redes, porque su situación es tan grave como la que yo he tenido que vivir en cuanto a las formas diferentes de acoso por personas y de tortura física, de tortura dolorosa, de tortura que está prohibida supuestamente en el mundo. La tortura es un delito de lesa humanidad, es un delito que está o debe estar proscrito supuestamente por las leyes de todos los países y sin embargo con este sistema se permite. Y la señora Irma está viviendo una situación de tortura verdaderamente grave. Le vamos a dar la voz en esta ocasión a Irma. Buenas noches, Irma, me da mucho gusto escucharte. Estamos ahora sí ya al aire, me estoy, digamos, proyectando yo en imagen, pero tuyo se va a escuchar la voz, esperamos que con toda claridad, para que el mundo sepa que no solo soy yo, no soy una voz única, ni soy la única persona que está hablando de esta situación tan grave, sino que habemos muchas personas aquí en la República Mexicana viviendo esta forma de tortura. Buenas noches, Irma. Buenas noches. Quisiera que empezáramos por hablar acerca de, si es posible, sin dar demasiados detalles, en qué estado o municipio de la República estás tú, para que se pueda entender y dar contexto a lo que tú nos vas a contar. Sí, yo me encuentro actualmente en el Estado de México, en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Es a donde he venido a parar los actos que han llevado conmigo a cabo, con mi familia. Es que me he venido a refugiar a este estado pensando que tal vez todo iba a cesar, lo cual no ha sido así. Conforme he ido cambiando de domicilio me he dado cuenta que este modus operandi es el mismo aquí que en el Distrito Federal. Te interrumpo un momento. Tu situación empezó en el Distrito Federal, ¿verdad? Como lo hemos ya platicado. Sí, en el Distrito Federal. Y después de allí tú te cambias de casa tratando, digamos, o pensando que si tú te sales de ese domicilio donde te estaba o donde te empezó a ocurrir esta barbaridad, tú pensaste que si te ibas de ahí, esto se iba a acabar, ¿verdad? Exactamente, yo pensé que me iba a librar de esas personas que me perseguían, que en este caso pues son servidores públicos, en particular es un policía, comenzó por un policía,
y esto pues fue evolucionando desgraciadamente y ha sido lo mismo o creo que hasta peor que en el Distrito Federal. Aquí en Ciudad Nezahualcóyotl es aún más fuerte todo se ha acrecentado de manera inaudita. Según como tú me habías comentado, porque me gustaría que la gente sepa que ya tenemos bastantes meses tratándonos, bastantes meses compartiendo nuestra experiencia, y me gustaría que la gente supiera que, como yo lo he dicho aquí públicamente, hay un servidor público relacionado o vinculado con el Poder Judicial, que es el que tiene esta posibilidad, yo lo he mencionado hasta como prestación en el Poder Judicial para poder vengarse de quien quieran, metiéndolo en este sistema. Tú viviste, según me habías contado, un abuso. Este individuo, tú pediste ayuda a un policía. ¿Y qué pasó? Y yo fui la que llamó a una patrulla, en este caso pidiendo el auxilio ante dos personas que se encontraban allí en el domicilio, bastante alteradas. Yo pensé en ese momento y creí, como todo ciudadano, confié en el policía. Este señor, al llegar a mi domicilio, en lugar de prestarme el apoyo, yo jamás escuché que me dijera a mí alguna palabra, mire señora, ahorita vamos a pedirles que se retiren, algo, ¿no? Siempre callado, siempre casi en contra mía. ¿Por qué? Yo no lo sé, porque yo ni siquiera conozco a dicho servidor público. ¿Podrías decir que ese señor llegó predispuesto contigo? En lugar de llegar a darte auxilio, llegó más bien para ayudar a quienes te estaban digamos, molestando en ese momento? Exactamente, exactamente, ya iba predispuesto y yo lo pude verificar y constatar al momento de salir de mi departamento. En este momento vivía en un departamento en el Distrito Federal, en la zona sur del DF, y pude constatar que este señor, yo salí y le comenté toda la situación, lo que estaba sucediendo, lo que acontecía, y que le pidiera a dichas personas que se retirasen de mi domicilio porque inclusive habían roto cristal, abierto ventanas, estando yo dentro del mismo. Entonces este señor, en lugar de prestarme el apoyo, yo me di cuenta cómo con su espalda me cerró, con su propia espalda me cerró la puerta a mi departamento, el acceso a mi departamento. No entiendo por qué, porque eso se me hace tan arbitrario, no sé ya ni cómo llamarlo, porque es una aberración. Tú lo llamaste para que te ayudara, no para que te perjudicara, y es lo que él empezó a hacer. ¿Sí? Exacto. Se puso, digamos, de parte de tus agresores y sí. Entonces tú tuviste que hacer ¿qué? Tú te protegiste y dejaste que todo pasara. ¿Qué pasó? Yo al momento de ver que este señor me cierra la puerta, yo bueno, en ese momento reclamé y le dije que por qué hacía esto. Este señor, al ver que yo quería entrar, pues sí, yo quería entrar porque ya me había dejado fuera. Él lo que hace es que toma su radio. Pues yo lo tenía enfrente, este señor estaba oyendo lo que decía. Escuché claramente cómo apretó el botón y dijo repuestos y dijo en dónde se encontraba, que era mi dirección. Entonces es cuando yo me aterré, creo que sí entré en un estado así como que de terror, y la adrenalina empezó a correr por mi cuerpo inmediatamente y decir, ¿qué hago? Porque yo sí pensé, yo no dije nada, pero pensé, este señor pidió refuerzos, pero para mí, no creo que sea para estas gentes que están aquí. Dado la hostilidad que tú veías para con él, ¿no? Tú lo veías hostil para contigo. Ajá. Exactamente. Entonces yo pensé rapidísimo y recuerdo muy bien que lo único que había sacado yo de mi departamento era un celular muy pequeño que yo tenía, que inclusive no era ni de los actuales, era muy pequeñito, nada más para hacer llamadas y mensajes de texto, y era lo que yo tenía en mi mano. Pero ¿a dónde me resguardaba en ese momento si ya estaban esas dos personas alteradas junto con el policía? Entonces yo recordé que en mi departamento, abrí un poco, me acerqué al departamento así, así como tonta, y abrí un poco una ventana y metí mi mano, y ahí teníamos las llaves colgadas como en una llave grande, que las cuelgan, y las llaves que ponen una llave grande y ahí están todas las llaves de la casa y todo. De ahí tomé unas llaves
y tenía una recámara al frente de mi departamento, había un como estudio. Entonces yo lo que hago es que me dirijo al estudio y abro rápidamente la puerta. Cuando ellos se cercioran de que yo abro la puerta, me alcanza a meter el pie este señor. Pero yo, pues con la adrenalina que traía al máximo, yo aventé la puerta sobre su pie, no me importó. Yo recuerdo haber visto cómo le doblé el pie, pero yo me resguardé y puse el seguro inmediatamente. Creo que yo acababa de cerrar esa puerta cuando pasaron de 2 a 3 segundos exactamente, y vi cómo pudieron llegar por la ventana de donde estaba yo resguardada. Vi cómo llegaron 7 oficiales, pude contarlos, y una mujer policía traía unas esposas abiertas en la mano. Ya te iban a esposar a ti, te iban a llevar a ti, en lugar de que ellos hubieran acudido en tu auxilio, ellos iban por ti. Exacto. Ajá. Digamos, así empieza este grave problema que después deriva en todo lo que hemos platicado. Después de eso te llevan a la estación de policía, algo pasa, o qué pasa que este señor, este policía la toma contigo realmente de una manera feroz. ¿Qué es lo que pasa después? Yo lo que hago es que hago una llamada telefónica inmediatamente a mi esposo, le comento todo lo que está sucediendo, lo que pasó, y él me indica, no te muevas de ahí, no salgas, y llama al abogado, porque pues en ese momento teníamos las opciones para poder requerir de los servicios de un abogado y poder... Digamos, te contabas con las posibilidades económicas, ¿no? Exactamente. Seamos así claras, muy específicas. Tú contabas entonces, tu economía era sana, trabajaban ustedes, todos los miembros de tu familia, y vivían tranquilamente, ¿no? Exactamente. Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Tienes que meter un abogado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la toma contigo ese policía? Yo lo que hago es que llamo al abogado y le comento toda la situación y él me reitera, le voy a pedir, señora, que no salga de la habitación en la que se encuentra, que usted se quede allí, porque muy probablemente él me comenta, estas personas estén afuera esperando algún movimiento para llevárselas. Entonces, usted quédese ahí y yo voy a ir por la tarde por usted a su domicilio para que nos dirijamos a la agencia del Ministerio Público que le corresponde para levantar una denuncia en contra de este oficial de policía. Y es lo que yo hago, yo me quedé ahí horas, inclusive recuerdo que me andaba del baño y yo pues me aguanté, ¿no? Dije, no, pues bueno, tendré que aguantar porque en esta habitación pues no había baño, era como estudio. Entonces yo esperé ahí horas y efectivamente estuve yo checando y ante cualquier movimiento se escuchaba estas personas en escalera. Estaban, o sea, siguieron ahí, estaban a la espera de que tú salieras de allí. Exactamente. ¿Qué pasó después de eso? Va por ti el abogado y van al Ministerio Público para denunciar a ese servidor público, a ese policía que actuó de manera arbitraria contigo, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Porque creo que a partir de ahí es como se deriva toda esta situación y toda la gravedad que te han hecho vivir hasta este momento. Sí, exacto. Nos dirigimos a la agencia del Ministerio Público y ya llenamos lo que es la denuncia, con todos los datos, me pide datos el abogado, se le presenta ante el Ministerio Público. Esto, te puedo decir claramente que yo recuerdo que comienza el hostigamiento y todo el acoso por parte de este señor policía, servidor público, a partir de que yo ratifico mi denuncia, que fue un 25 de agosto. Digamos, te voy a interrumpir un momento. Tú denuncias ese mal servidor público y, digamos, pasó una semana o un mes. ¿Cuánto calculas más o menos que pasó cuando después de ello tú empiezas a vivir una situación de acoso atípica, anormal, de parte de este sujeto y otros empleados del Poder Judicial en su calidad de servidores públicos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa de cuando tú denuncias el abuso de este individuo hasta que tú empiezas a ser acosada y acechada por este individuo? Aproximadamente una semana en lo que yo ratifico la denuncia
y es cuando comienzan esos actos de acoso por parte de él, un seguimiento tremendo. Digamos, ¿cómo te seguían? ¿Cómo te seguían? Tú, por ejemplo, ibas al mercado y lo veías ahí. Sí, ibas a donde yo fuera. Ah, sí. ok, ajá. ¿Fue lejos o cerca, siempre cerca de la colonia o a donde quiera, cualquier otro lugar a donde tú te dirigieras, aunque fuera lejana? Esto es bastante, igual les podría parecer a las personas chusco, raro, anormal, atípico, pero es real. Esto era tanto en la colonia, en la parada del camión, en el mercado, a donde yo fuese, yo tenía que ver al señor con su unidad, con su patrulla, acosándome, inclusive burlándose así abiertamente de a carcajadas, a limpiar, ¿sí? Uh-huh. Y también lo que me sorprendió bastante fue que no solo ahí, sino que yo llegaba a ir a algún lugar y lo llegué a ver a la par en el taxi que yo iba, el señor iba al lado persiguiendo el taxi, la patrulla de este hombre. Entonces era una situación ya alarmante. Claro, claro, sí, porque esto no tiene nada de, ¿qué te diré? De chusco, realmente no. Por el contrario, él ya se estaba haciendo presente en tu vida constantemente, injustificadamente además, ¿no? Que te daba un seguimiento como si tú hubieras sido un criminal al que le hubieran tenido que estar dando seguimiento, algo como eso. Exacto, sí, exactamente. Y después de eso, perdón, ¿sí? y después de eso, o sea, te estuvo siguiendo, pero finalmente el juicio seguía caminando. ¿Llegaron a ustedes a mantener un juicio ante un juez o solo llegaron al Ministerio Público y hubo acuerdos ahí? Fue ante el Ministerio Público porque de la agencia en donde yo había levantado originalmente lo que es la denuncia en contra de este servidor público, lo redirigieron o lo asignaron a lo que es la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que se encuentra ahí en la calle de Vallarta número 1, justo enfrente de lo que es el Monumento a la Revolución. Ahí se encuentra esta fiscalía. Entonces lo redirigen hacia allá y ahí yo lo sigo, pero por medio de un ministerio público que le estaba dando cursos, según él. Según él me decía que todo era muy bueno, que él iba a llevar la investigación y así era lo que él comentaba. ¿Qué ocurrió después? Digamos, no se llevó todo el asunto en esa fiscalía, pero ¿en qué consistieron, digamos, en qué consistió la solución que le puso ese Ministerio Público? Digamos, ¿nada más los sentó juntos para que hablaran y llegaran a un acuerdo o qué fue lo que pasó? Yo inclusive jamás estando en curso dicha denuncia, jamás yo tuve acercamiento con dicho tipo, yo nunca lo volví a ver, no lo volví a ver, pero en el Ministerio Público o en esta fiscalía, jamás yo me lo topé, me lo crucé, lo vi, lo mandaron llamar cuando estaba yo, nada. Pero en las calles sí. ¿Perdón? Pero en las calles sí. En las calles te seguía, sí. En las calles andaba atrás de ti, en las calles te acechaba y en la calle se presentaba, digamos, de tal manera que tú te dieras cuenta que él estaba alrededor tuyo, ¿verdad? Correcto, sí, así fue. Y entonces, ¿cómo se decide la situación en ese Ministerio Público? ¿Qué es lo que pasa? ¿Él no recibe ningún castigo? ¿Qué es lo que pasa? No, después de mucho batallar, creo que esto se llevó alrededor de aproximadamente un año, un pasado de un año, en donde constantemente le entregábamos al Ministerio Público evidencia, tanto de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, en donde había el seguimiento que era ya descarado por parte de este señor, y ya no solo por parte de él, sino por parte de sus subordinados. Se entregaban ubicaciones de las calles, entre qué calle y qué calle se encontraban las cámaras de seguridad que habían tomado dichos actos, los seguimientos de noche, de día. Ya no era dueña yo de salir a la calle, porque sí, en verdad estaba ya demasiado, el acoso era ya cada vez mayor contra mí.
Entonces, esto se llevó en tiempo y forma con el Ministerio Público, se le entregaron pruebas, se le entregaron videos, grabaciones, a las cuales el señor dijo que estaba investigando. Inclusive en alguna ocasión se le entregó un video en el cual el mismo policía que me acosaba a mí, ya empezaba a acosar a mi hija y la empezaba a perseguir. O sea, ella cuando llegaba a su trabajo, que no tenía nada que ver con la delegación en la que estábamos viviendo, con la misma patrulla de la delegación en donde vivíamos, él se presentaba en sobrepaseo de la Reforma, a estar esperando a mi hija que llegara al trabajo. Al llegar mi hija al trabajo y ver esta patrulla, este señor se bajaba de la patrulla y la empezaba a seguir al mismo paso que ella iba. Y si ella aceleraba el paso, él también lo aceleraba y se iba tocando el arma, la pistola que traen del lado derecho aquí colgada. Empezaba a tocar su arma y la perseguía. O sea, era una Como para intimidarla, para intimidarla. Sí. ¿Y qué hacía tu hija? Mi hija, pues, con susto, ¿no? Con temor, ¿no? Aceleraba el paso, pues, de alguna manera para entrar lo más rápido posible al acceso a su empresa. Pero este señor, siempre con la risa burlona en su rostro, como diciendo yo puedo, yo soy, siempre fue esa misma actitud de este hombre. Una actitud de descaro. Sí, de cinismo, cínico totalmente, sí. Y después de eso, al final, el Ministerio Público que llevó este asunto, ¿qué dijo ante esta situación de asedio y de hostigamiento tan grave de ese policía, de ese servidor público? ¿Qué dijo ese Ministerio Público? ¿En qué terminó esta situación que a ti pues te dejó finalmente a merced de ese sujeto? No le pudieron poner límites, por lo que se puede ver. Sí, exacto. Él en un inicio, recuerdo que cuando pasaban mi investigación para allá y la carpeta de investigación, sí comenzó y nos prometió y me dijo que él iba a hacer lo posible porque ese señor dejase de molestarnos y que si debía de ser castigado, él lo iba a llevar a cabo, ¿no? Entonces, inclusive cesándolo, es lo que él comentaba. Pero esto pudo haber sido durante 2 o 3 meses en que comenzó la investigación, porque después de esto ya empecé yo a notar el mismo comportamiento casi que policía por parte del Ministerio Público. Ya era una persona cínica, si quería me atendía, si no quería no, si estaba de buenas me hablaba bien, y no, llegó un momento en que llegó a gritarme, a levantarse de su escritorio y a pegarme en el escritorio con la mano abierta y a decirme, a mí no vuelva a decirme que yo soy como si fuera su abogado, porque bueno, yo tenía entendido en ese momento que el Ministerio Público es como de alguna manera pues tu abogado, ¿no? Te está defendiendo, te está, o sea, está haciendo algo por ti porque pues eres víctima, ¿no? Claro. Entonces se molestó mucho, pegó en el escritorio, hasta se le movió el cabello. Yo de verdad, en ese momento sí salí muy alterada de ahí porque no podía creer que un ministerio público, o sea, la actitud de un ministerio público fuera esta y que pudiera hasta gritarme, levantarme el tono de voz. Fue terrible porque esto también se fue acrecentando con el tiempo por parte del Ministerio Público, hasta que llegó un momento en que ya no me quería atender, ya no me quería escuchar, decía que yo regresara o se negaba, que no se encontraba, hacían burlas de mi persona, junto con su secretario y las personas que estaban ahí alrededor. Fue muy humillante todo, llevar el procedimiento en esta fiscalía fue demasiado humillante, fue muy desgastante, y no solo para mí, sino para también mi familia, porque fueron llamados a declarar y él jamás tomó en cuenta nada de los testimonios que pudieron aportar mis familiares, que inclusive también fueron víctimas del acoso por parte del oficial y de sus subordinados. Y finalmente se cierra este asunto. ¿Cómo se cierra el asunto en ese Ministerio Público, en esa Fiscalía para atender abusos de funcionarios públicos? Ya no te reciben, no te dan, o se le da un cierre, digamos, en el sentido de, bueno, se resuelve así y las cosas quedan de esta manera. ¿Te dijeron algo como eso? En ese momento yo no me enteré ni siquiera por él, sino estaba a la par una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos,
y es por medio de la abogada de Derechos Humanos que estaba de alguna manera, iba a visitar al Ministerio Público en ocasiones para ver cómo iba mi situación. Ella me llama y me dice, señora, lo que tiene que hacer usted es ir ya al Ministerio Público, porque tengo entendido que ya hay una determinación por su parte. Entonces, yo lo que hago es que sí, me armo de valor para ir a ver a este señor al siguiente día muy temprano, y él me dice que sí, que ya dictaminó, pero que no me puede, ¿cómo se dice? Tiene un nombre, no me puede, pues dar el resultado, que yo le espere a que llegue a mi casa, que porque me va a llegar a mi casa vía correo o por medio de alguna persona de ahí de la fiscalía, y que él no me puede, ¿cómo se dice? Emplazar o dar una respuesta como yo tenía derecho a que me la diera en este momento, porque yo iba debidamente identificada con mi INE y él me la debía de dar en este momento. Es cuando yo salgo del Ministerio Público y le llamo a la abogada de la comisión y le comento que este señor no quiere otorgarme la respuesta, ¿no? Entonces me dice, regrese esa señora e indíquele a este señor Ministerio Público que usted tiene el derecho de que le sea notificado en este momento el resultado de la investigación, porque usted va debidamente identificada y lleva todo en orden. Entonces, es que yo me regreso y este señor se molestó tanto que me hizo esperar alrededor de 2 horas para poder notificarme que porque no había quien sacar copias, y empezó con una serie de excusas, de incoherencias que yo la verdad no comprendía, pero sí fui notificada ese mismo día, y fui notificada, y es cuando yo leo, alcanzo a ver qué dice el documento, no al ejercicio de la acción penal. Sí, se niegan entonces, a pesar de que tú hubieras aportado pruebas del acoso de ese servidor público, un policía propiamente dicho, ellos se niegan a ejercer ninguna acción, la acción penal que hubiera correspondido para que se le juzgara por la vía penal a ese servidor público, se llevara un juicio y después de eso, bueno, pues se calificara, ¿verdad?, el abuso de autoridad de este individuo y se diera una sentencia como hubiera correspondido. Se te negó, digamos, ese derecho. Tú ya no moviste nada más, absolutamente nada más. Tú te quedaste con esa respuesta y nada más. Me quedé con esa respuesta, pero insatisfecha totalmente, porque las situaciones de acoso y seguimiento seguían evolucionando cada día que pasaba, y es que yo decido llevar esto ante la Secretaría de Seguridad Pública mediante videos y pruebas que yo tengo y que son contundentes, en las cuales hasta motopatrullas se paran a las afueras de mi domicilio para estarnos vigilando, ya sea de día, de noche, hasta de madrugadas. Entonces, yo sin saber un poquito de esto ni de mis derechos, yo no sabía siquiera que si una unidad de la policía se encuentra por más de media hora estacionada en algún lugar, pues que eso no es debido, que hay un reglamento. Ellos no pueden estar más de media hora en un lugar, así sin hacer nada. Entonces, ya que me entero yo, fueron muchas ocasiones en las que yo tuve que hablar al teléfono del secretario para que vinieran a retirar a dichos elementos policíacos que estaban haciendo antesala a las afueras de mi domicilio con sus unidades. Digamos que finalmente, y tú acudes a la Secretaría de Seguridad Pública y recibes alguna respuesta, te dicen algo, te dicen que ellos sí le van a poner un límite a ese policía que se ha convertido casi en tu sombra, que se ha convertido pues en un individuo que con una actitud enfermiza se dedica a estarte hostilizando, siguiendo a ti y a tu familia. ¿Te ofrecen algo en la Secretaría de Seguridad Pública? En un inicio se me asigna una oficial porque yo la veo que está vestida con el uniforme de policía, pero me dicen que esta mujer es licenciada y que ella está en el área de investigación y que ella va a llevar el asunto. Ella en un inicio se veía prudente, consciente, asertiva hacia conmigo, o sea que podría decir yo que sí estaba interesada en solucionarlo, en llegar a una solución de todo esto,
pero conforme pasó el tiempo, ella me fue, lo mismo que pasó en instancia con el Ministerio Público en la Fiscalía. Fue cambiando de actitud. Sí, sí, ella fue cambiando hasta que llegó un momento en que yo llegué a sentirme en aquellas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública con un terror a ser hasta detenida, desaparecida, golpeada por los mismos elementos, porque allí el que ha ido a esa Secretaría de Seguridad Pública, ha ingresado, son puros policías que se encuentran ahí dentro, todos con sus trajes de policía, y sí llegaron a realizar actos de molestia en mi contra, más de uno, que hacían señas, estando yo ahí sentada, de que le decían a la licenciada que si querían que me hicieran bolita o montón o que me detuvieran. Y ella llegaba a decirles no con la mano, no, espérense. Se los llegó a detener en más de una ocasión de causarme un daño a mi persona. Sí, los limitaba la misma persona a la que te habían asignado, ella los limitaba, ella les decía si podían ejercer actos de acoso ahí mismo en la Secretaría de Seguridad Pública en contra tuya o no. Ella decidía si te dejaban en paz o no, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, se convirtió eso en un acoso generalizado entre el personal de esa corporación, el personal de esa institución, ¿verdad? Fíjate que ahorita lo hemos platicado en otras ocasiones, pero ya sabes que siempre tenemos muchas cosas que tratar y, por ejemplo, no habíamos llegado a este punto y ahora me es a mí muy, ¿cómo te diré?, lógico y entiendo por qué a ti te acosan con esa gravedad tantos elementos policíacos, ¿sí? Digamos que te enfrentaste con ellos en sus terrenos y cómo, digamos, era, digamos, hasta este sexenio que se supone que están cambiando las cosas, pero en los sexenios anteriores ellos tenían todo el poder. Ellos tenían el poder y la facultad de hacer contigo lo que ellos hubieran querido. Y ellos lo que quisieron hacer fue, en lugar de darte apoyo y darte ayuda porque estaba haciendo o recibiendo tú abuso de parte de unos de sus elementos, en lugar de auxiliarte, en lugar de eso, decidieron que todos ellos te iban a atacar, que todos ellos juntos se iban a entretener contigo, se iban a desquitar de que tú hubieras puesto en evidencia a uno de sus elementos. Eso es lo que estoy entendiendo ahora, y ahora entiendo por qué razón es que es tan común que tú tengas alrededor, afuera de tu domicilio, en patrullas, en vehículos de cualquier tipo, e incluso, como me lo mostraste hace un par de semanas, helicópteros sobrevolando de manera descarada y casi se podría decir violenta encima de tu domicilio. ¡Qué barbaridad! A partir de ahí tú empiezas a vivir un asedio interminable. Digamos que ahí en la Secretaría de Seguridad Pública tampoco te resuelve nada. No, nada, absolutamente nada. Inclusive salgo yo como la mala, la que está haciéndole un daño al policía. Al pobrecito policía. Sí, inclusive me llegan a decir ahí mismo que tenga mucho cuidado de seguir grabando ahí. Esto es lo que es muy grabado, esto que me dijeron porque se me hace inaudito, ¿no? Que tenga mucho cuidado de grabar al oficial o a cualquier oficial, porque ellos pueden acusarme de acoso a mí. O sea, ya no ellos estaban ejerciendo verdaderamente el acto de acoso, sino que aparte te la voltearon toda. Ellos te iban a acusar a ti de acoso. Sí, se entiende, como nos pasa en estos sistemas de acoso. Mis vecinos a mí me han acosado gravemente y son ellos ahora los que se dicen acosados porque yo grabo los hechos de abuso que han cometido para conmigo. Qué enorme caso el tuyo, Irma. Qué caso de veras. Yo creo que esto es para ponerlo muy por delante, muy por delante, y que lo vean ahora. Por ejemplo, esta grabación, esto que acabamos de hablar, que lo vea, que lo reciba en su cara, en sus narices, el fiscal general de la República hoy, el licenciado Alejandro Gertz Manero, que vea cómo se comportan, cómo se han comportado
históricamente, ¿verdad? Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la PGR, de todas sus corporaciones, de todas esas corporaciones que hoy por hoy, pues bueno, él va a tener pues de muchas formas la manera de observar y de ser posible pues hasta un poco de controlar, ¿no? En el caso directo de la PGR y todos sus elementos, y en el caso, digamos, de los policías, pues bueno, van a dejar de ser, todos esos elementos van a pasar a ser ahora, se supone, de la Guardia Nacional. Vamos a esperar a ver qué cambios se van a ver, pero no solo es esperar los cambios que se van a ver, sino lo que a ti se te deriva a raíz del abuso de este mal servidor público, ¿verdad? Y no solo de él, sino después de toda la corporación y de todos sus elementos. Después de eso, tu vida se fue al carajo, prácticamente. O sea, yo creo que no hay una manera más clara y más explícita de decirlo, ¿no? La vida se te fue al carajo. Platícales aquí a la gente que nos va a escuchar cómo es que te empiezan a acabar la vida. Bueno, nosotros teníamos un nivel de vida bien, no millonarios, pero sí vivíamos desahogadamente. Podía tener yo acceso a divertirme, a vacacionar, a tener lujos que me podía yo dar, ¿verdad? Con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, a vivir tal vez en la zona que a mí me gustaba, me podía dar yo este lujo, pero con todo esto y toda la difamación, porque aparte de todo este señor ejerce una campaña tan desleal de difamación en mi contra y en contra de mi propia familia, aseverando, según su dicho, de que somos delincuentes, de que según él somos, bueno, todo lo peor somos mi familia y yo, desde pasar desde pederastas hasta robachicos, narcomenudistas, porque este señor se atrevió a difamarme, informando que yo era narcomenudista, que yo vendía droga, que en este caso era cocaína, según su dicho, y que inclusive yo la consumía, que esto es totalmente falso. ¿Tú cómo te enteras de eso? ¿Tú cómo te enteras de que él empieza a distribuir esa información falsa respecto de tu persona? ¿Él a quién se dirige? ¿Con qué personas va? ¿Qué es lo que hace él para que tú te des cuenta que te está desprestigiando de esa manera tan abusiva y de esa manera tan, pues, ¿qué se puede decir? Pues es ilegal. Él estaba cometiendo el delito, te estaba difamando abiertamente. Claro, yo me doy cuenta porque él al comenzar seguimiento que tiene hacia conmigo, ya luego se extendió hacia también con mi familia, como te había comentado, mi hija. Entonces, en alguna ocasión que íbamos ella y yo a la tienda, nos damos cuenta de que ellos quieren que nosotros nos enteremos de que ellos están repartiendo inclusive un boletín, el cual pudimos ver y quedamos sorprendidas al darnos cuenta de que en este boletín, que era una hoja tamaño carta, con las fotografías mía y de mi hija casi del tamaño de la hoja tamaño carta, la mitad era la fotografía de mi hija y la otra mitad era la fotografía mía, y abajo tenía una leyenda que yo no alcancé a leer bien, pero las traían por alterones, eran, puedo decir, eran unas 500 hojas, se bajaban y empezaban a repartir en las tiendas, en las farmacias, porque al darnos cuenta, pues fuimos así como que viendo y vigilando a la patrulla en dónde se paraba para difamarnos, ¿no? Entonces es que nos damos cuenta de que están repartiendo un boletín que creó el mismo oficial al que yo denuncié, y ya lo estaban repartiendo en todos lados por donde nosotros íbamos, que en este caso fue primeramente en la colonia donde vivíamos, en la que ya al llegar nosotros pues ya no nos vendían, nos negaban los productos. Si llegaban a vendernos, nos los vendían tal vez hasta abiertos, físicamente, o sea, y los estábamos pagando, ¿no? Era evidente, entonces, digamos, el cambio de conducta de la gente alrededor en tu comunidad. ¿Se fue haciendo evidente un cambio de conducta? Sí, claro, por supuesto. ¿Te reprochaban algo? ¿Te decían algo? Sí, hablaban mal, como que no lo decían directamente, pero al ir uno pasaban a decir sí, pobre, clínica, o llegaban a decir sinvergüenza, o sea, cosas, ¿no? O la loca.
denigrándome, ¿no? No solo a mí, sino también a mi hija. Entonces, en ocasiones hacían como cintas como que te puedo decir, como que te van a aventar algo, ¿no? O te van a hacer algún daño. Entonces, en ese momento, pues sí, tú te quedas así como que muy temeroso porque dices, bueno, lo llevarán a cabo, no lo llevarán, te quedas pensando, ya no solo el oficial, ya también son las personas de los comercios, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué va a derivar toda esta situación de burla, de difamación y que nos están haciendo? Entonces empezamos a vernos muy minados y con las debidas consecuencias que esto atrajo a nuestras vidas, tanto personales como profesionales. Digamos, la actitud de la comunidad en la que tú te habías desenvuelto con toda normalidad, como cualquier otra persona, se te acabó la normalidad, se acabó la convivencia, el buen trato, y de repente pasas a ser juzgada, ¿verdad? Pasas a ser maltratada, pasas a ser ninguneada, y no conforme con eso, etiquetada como demente. Exacto. Sí. Eso de verdad es que ese es parte del perfil que reconocemos todas las personas que nos decimos víctimas de esta forma de acoso, ¿verdad? El primer punto, digamos, que atacan es nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad mental. ¿Por qué razón piensas tú que lo hacen así? Yo he vivido, y tú lo sabes, te lo he platicado, yo he vivido lo mismo, que me quieran etiquetar toda esta gente, mis vecinos, que lamentablemente lo son, ¿verdad? Pero que, digamos, también en un momento dado a mí, ya te lo he comentado, se me acaba la buena convivencia y de repente empieza la gente a actuar de manera grosera, de manera abusiva, descalificadora para conmigo, dándome un trato como de pobre tonta, ¿no? Nunca lo habían hecho así, y cuando lo empiezan a hacer, a mí me gustaría que le comentaras al público cómo se llega uno a sentir en lo personal cuando después de llevar tú una vida normal, tranquila, como la de cualquier ser humano, de repente te empiezas a ver sin motivo, sin una razón que justifique lo que te están haciendo, cuando te están agrediendo, cuando se están burlando de ti, cuando te están ninguneando, cuando te están tratando de loca. ¿Qué se siente? ¿Qué siente una persona, verdad? Que somos como cualquiera otra. ¿Qué se puede estar sintiendo en esos momentos, Irma? ¿Pudieras platicarle a la gente para que tengan una idea clara del daño emocional que nos hacen y por qué estos acosos generan un daño psicológico gravísimo? Nosotros llegamos a ser víctimas de lo que se le llama estrés postraumático, precisamente porque nos llegan a generar un miedo tal que nos generan un trauma enorme. A mí me gustaría que le platicaras a la gente que te escucha, a la gente que nos escucha, qué es lo que sientes como ser humano cuando te están obligando a vivir una barbaridad y atropellos como estos que has tenido que vivir tú y toda tu familia. Ver que le falten al respeto a tu hija, ver que a tu hija igualmente la maltraten cuando nunca había pasado así, ver que a tu esposo, que es una persona, yo lo conozco, es una persona tan amable, tan agradable, que de repente también le empiecen a dar ese trato de desprecio, ese trato de tú no mereces ser parte de la sociedad. ¿Qué se siente, Irma? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Lo llegaron a comentar? ¿Lo llegaron a platicar? Sí, bueno, todo esto cuando empiezan a tratar de descalificarme, de tratarme como enferma mental, obviamente para mí fue un golpe muy duro porque al ver que esta situación no terminaba y que también estaban tomando a toda mi familia, yo sí quedé muy afectada, que realmente dejé de comer, ¿sí? Yo lo confieso, pues soy un ser humano con sentimientos, claro. Y ya había aguantado demasiado. Cuando yo dejé de comer, ya parece entonces que yo dejo de comer, iba yo por el tercer cambio de casa de domicilio y seguía esto, ¿no? Entonces ya nos empezábamos a ver afectados en
en lo económico también, ¿no? Minados, ¿por qué? Porque ya tras tantos cambios, pues perder dinero, depósitos, estar huyendo, o sea, como si fuéramos delincuentes, ¿no? Claro. Sin serlo. Entonces, yo sí dejé de comer, dejé de levantarme de la cama por mucho tiempo, dejé de tener un interés por la vida. Caíste en depresión, en una depresión profunda. Sí, sí, correcto. Una depresión terrible en la cual me recuerdo durante la mayor parte del día dormía y no hacía más que eso. Me llevaban alimento, mi familia salían a trabajar y me dejaban alimento. Me recuerdo yo abrir los ojos, ver el alimento y decir, híjole, se encuentra demasiado lejos. O sea, no tenía ni esa gana de levantarme, ni siquiera bañarme, a tomar un poquito de agua, nada. Esto derivó en algo peor porque después de un tiempo tuve que ser hospitalizada de emergencia. Estuve a punto de infartarme porque yo ya iba con un peso de apenas 50 kilos y tuve que, en el hospital tuvieron que salvarme la vida los médicos mediante transfusiones de sangre. Entonces yo lo que hago es pues pasar todo ese tormento en ese hospital, porque después de que estuve en ese hospital tuve mucho tiempo en recuperación, tuve allí mismo en ese hospital llegó ahí el trato de desigual, el maltrato propiamente dicho. Sí, Estando en el hospital tú, convaleciente de una situación, de una profunda depresión a la que te llevó este acoso tan brutal, tan bárbaro sobre ti, sobre tu familia, tú caes en esa depresión, llegas al hospital de tan mal que te pusiste y en el mismo hospital vas a ser maltratada también, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste, Dios mío? O sea, qué horror. Yo te entiendo porque yo pasé por una situación de acoso que me hizo sufrir muchísimo, muchísimo, causándome mucha vergüenza, causándome un dolor emocional enorme al ver a mis hijos, ver tanta barbaridad, cómo nos había cambiado la vida. Y es un dolor enorme. A nosotros se nos quiere despojar cuando se nos señala de esa manera, se nos quiere despojar de nuestra humanidad, se nos trata de hacer ver como si nosotros fuéramos unas personas malvadas, fuéramos personas crueles, fuéramos personas sin sentimientos, cuando somos todo lo contrario. Simple y sencillamente que quien nos quiere hacer este daño nos despoja de nuestra parte humana, de nuestra esencia humana, ¿verdad? Y la gente, de una manera inconcebible e incomprensible todavía para mí, la gente se presta para llevar a cabo toda esta barbaridad en masa, porque en eso se convierte, en un maltrato masivo. Pero acábame de contar qué pasó en el hospital. Tú te sales del hospital horrorizada, supongo, de ahí. Sí, llegó un momento en que comentaste que en una noche, recuerdo ya casi una de las últimas, llegué yo a tal desesperación porque me dejaron en mi cama, estaba yo casi amarrada a la cama y cerraron las cortinas, yo no podía levantarme, me cerraron las cortinas para que nadie pudiese verme, yo solo me quejaba porque tenía un dolor tan grande, un dolor tan terrible, era para que ya me tocaba algún medicamento de vía intravenosa. Recuerdo que no se acercó ninguna enfermera, tenían prohibido acercarse a atenderme. Los médicos también huyeron, a pesar de que ahí se supone que afuera hay un área en la que están los médicos que tienen que estar las 24 horas chequeando a los pacientes. En este caso ya no se volvieron a parar ahí en donde yo me encontraba. Y recuerdo que había una paciente a mi lado. Ella tomó fuerzas, yo escuché cómo se levantó de su cama y fue a pedir auxilio para mí, que me apoyaran. Le respondieron que iban a venir, una de las enfermeras jamás vino. Yo recuerdo que tenía un celular que yo había ingresado al hospital, me lo había llevado mi hija. Y yo le marqué a esta hora, eran las 3 de la mañana, y le dije, hija, vengan porque aquí me quieren matar. O sea, ¿cómo sería mi horror de la situación que yo estaba viviendo y que yo estaba ahí sola a merced de los médicos
sin poder moverme, debilitada aún, y le hablé a mi hija y le dije, vengan por mí. Sí, mamá, me contestó mi hija, pero ¿cómo voy? Digo, ¿cómo? 3 de la mañana, yo muy mal. Yo sentí el terror en carne propia de estar ahí, a merced de lo que los médicos pudieran dejarme de hacer, o de dar atención. ¿Te sentías más en riesgo que Sí, otra cosa? sí. No te sentías segura ni que te estaban ahí curando, sino que te sentiste en riesgo. Te estabas viendo Sí, tan acosada en el hospital como lo estaba haciendo en el resto de la comunidad. exacto, sí. Qué Sí, grave. Y saliste del hospital, te fuiste del hospital. sí, mi hija ya la puse en alerta, y ella acudió a hablar con el médico, que si podía llevarme, y sí, tardaron en darme el alta, pero ahí me esperaron mis familiares hasta que el alta la dieron, o sea, ellos la pidieron desde la mañana, y el alta tardó hasta la tarde en darle, ya como un acto de molestia, ¿no? De tratar también de desesperar a mis familiares. Ya eran unos actos demasiado directos, con comentarte que en alguna ocasión, al estar yo dormida en ese hospital en mi cama, al abrir los ojos me di cuenta que estaba siendo custodiada por una policía mujer al lado de mi cama. ¿Cuál va a ser el susto que me llevé cuando vi a esta mujer policía custodiándome a un lado de mi cama? Y Como yo no si me tú hubieras explicaba. sido un criminal peligroso al que incluso estando en el hospital hubieran que custodiar para que no se fuera a escapar, ¿no? Exacto, Nada ¿sí? más. Sí, te lo estoy contando y siento cómo se me erizan los vellos de mi cuerpo, porque recuerdo ese momento en yo despertar y sentir que la cosa no solo que tenía yo en las calles, también estaba allí, donde yo me encontraba convaleciente, donde yo estaba indefensa, ¿no? O sea, era increíble de poder ver aquella toma. Si alguien hubiera tomado una fotografía de eso, hubieran dicho, la delincuente está custodiada hasta por una mujer policía. O sea, así fue esta situación del hospital, hasta que yo salgo, me llevan mis familiares. Todavía recuerdo que yo iba en una posición, cuando me levanto de la cama y me empiezan a vestir mis familiares, yo iba en una posición inclinada, pues que yo todavía me encontraba mal, ¿no? Y recuerdo que cuando paso por el pasillo donde están los médicos estos que me atendían, que yo ya estaban ahí dispuestos a hacer una comidilla, ¿no? De que yo ya iba saliendo, me dijeron, ¿tú qué te vas? O sea, pero ya en un tono, que pues burlón, no te vayas. O sea, como diciendo, tenemos también algo más preparado para ti, no te vayas. Qué horror, sí. No respondí nada y yo seguí derecho a mi camino. De allí, digamos, te convaleciste y, digamos, retomaste tu vida en tu casa. Ya no quisiste Sí, saber más del hospital, pero después de eso se termina el acoso, ¿no? ¿Verdad? Hasta donde yo sé, el acoso sigue. ¿Y sí, qué es lo que tú sigues viendo? Porque realmente el acoso representa tanto y abarca todos, como tú bien lo dijiste, ¿no? Todos los aspectos de nuestra vida. Sobre todo se centran en el aspecto laboral, porque parece ser que uno de los ejes principales de estos acosos que vienen a imponérnoslos como venganza de alguien y de alguien que está vinculado con el sistema judicial aquí en México. No cualquier persona, no a cualquier persona se lo hace, ni cualquier persona puede solicitar que le apliquen esta forma de acoso a cualquiera otro, no. Esto solo lo puede hacer alguien del sistema judicial, como te ocurrió a ti, en este caso, con este pésimo servidor público que parece, ¿verdad? Sigue siendo él un policía, sigue siendo policía y trabajando para la corporación. sí, normalmente trabaja aún para la Secretaría de Seguridad Pública. Él siguió su Sí, vida normalmente, trabajando normalmente, y la tuya la lleva directo a la desgracia. sí, Directo a la correcto. desgracia. ¿Por qué? Porque después de eso, cada vez más desgastados económicamente, ¿no es así? Sí, Cada vez, paulatinamente, sí, claro, tu esposo trabajaba, tu hija trabajaba, tú trabajabas, bueno, empezaron a despedirlos o a hostilizarlos en su trabajo, ¿no es así? A cada uno de ellos.
Sí, comenzaron con actos de molestia hacia ellos para poder decir, bueno, mira, los vamos a molestar tanto con estos actos que ellos mismos van a renunciar, ¿no? Se van a ir. ¿Qué tipo de Pero cosas les hacían, por ejemplo, a tu hija? Que me parece muy delicado porque pues ella la conozco también, es una muchacha joven, es una muchacha que es, digamos, capaz, es una muchacha que a estas alturas debería estar, digamos, consolidándose en su vida laboral, mejorando económicamente y viendo hacia el futuro, creándose un futuro. Y a ella le han cerrado esta posibilidad, como igualmente lo han intentado hacer con mis hijos. Cuéntale a la gente cómo han atacado a tu hija, cómo le han impedido trabajar libremente, ganarse la vida libre y decentemente. Esto es bien importante que se los platiques porque esto es lo mismo que nos hacen a todas las personas que estamos sometidas a este tipo de acoso. y bueno, pues a ella trabajaba en una empresa Muy importante, transnacional. ¿verdad? En una empresa, hasta donde yo sé, muy importante y transnacional. Sí, correcto. Uh-huh. Ella tenía, bueno, sí, un buen puesto. Ella... Estando ella trabajando para una empresa transnacional, ella, ¿de qué formas se empieza a ver hostilizada? Donde antes era reconocida por su valor como claro, un activo laboral de provecho para la empresa, cuando antes ella era considerada, digamos, como parte y como parte del futuro de esa empresa, pues de repente también la vida le da la espalda y le da un volteón horrible a raíz de este mal servidor público que se dedica a boletinarlas, que se dedica a visitarlas en su trabajo, ¿verdad? Para que empezara a afectarlas de esta manera. ¿Qué es lo que empieza a vivir tu hija en su trabajo? Comenzó a vivir primeramente acoso por parte de los mismos oficiales que se encontraban en la parte de la entrada de la empresa. ¿Vigilantes? Sí. Ajá. Sí, eran vigilantes. Esto ya comenzó a evolucionar también ahí, porque en un inicio eran vigilantes así como de una empresa privada, y ya luego comenzaron a ingresar a policías de los de la Secretaría de Seguridad Pública para que estuvieran cada mañana ejerciendo actos de burla y de acoso en contra de ella, de todas formas. Como por ejemplo, llegaba ella a trabajar y le decían, sí, hablaba uno con el otro justo cuando ella pasaba, no le doy más de 3 meses de vida. O sea, aseverando... ¿De vida? ¿De vida sí, o de vida laboral? No, de vida, o sea, de tu vida. O sea, estaban hablando de que ella iba a morir. Exactamente. Qué barbaridad, o sea, de estos no tuvieron límites, ¿no? Y su intención era asustar y asustar de veras. Exacto. ¿Y qué decía tu hija? ¿Qué sentía tu hija? Pues ella con temor, ¿no? Porque decía, bueno, o sea, ya después de todo el acoso que vivamos en casa, también vivido en el trabajo, entonces ella de alguna manera en algún momento llegó a sentir segura en su fuente laboral y dejó de serlo así, por el acoso de todas las personas que empezó primeramente por los oficiales. Entonces, digamos, era molestada por el personal, por sus compañeros que antes con los que tenía una buena relación, una buena dinámica, ¿verdad? Como parte del staff de la empresa, tenía buena dinámica, pero eso se empieza a acabar, ¿verdad? Y el mismo personal de la empresa la empieza como a hacer a un lado, la empieza a relegar, no se diga a partir de recursos humanos, si no mal recuerdo, recursos humanos la empieza a relegar. ¿Qué cosas, qué tipo de cosas recuerdas tú que te haya comentado tu hija? Y sobre todo, a mí me interesa mucho que la gente que nos escuche sepa el sentir de tu hija, la angustia, la vergüenza, el dolor tan enorme de ver su fuente de trabajo, un trabajo que ella se había ganado con su esfuerzo, con su capacidad, ¿verdad? Ella estaba trabajando y dando lo mejor de ella para hacerse de un futuro ahí y hacerse, por lo tanto, de un futuro en su vida para ella y para su familia, ¿sí? ¿Qué sintió tu hija? ¿A ti te llegó a comentar
las cosas que le hacían y cómo se sentía ella? ¿Tú la veías deprimida? ¿Tú la veías triste? Pues por supuesto, nosotras estábamos en contacto todos los días, a toda hora. Ya al estar ella manifestándome todos los actos de los que era víctima igualmente en el trabajo, pues yo me quedaba con una gran zozobra en casa al estar pensando qué estará pasando ahorita. Entonces estamos en constante comunicación. Ella utilizaba sus manos libres para estarme diciendo, porque a cada momento que pasaba, ella ya llegaba a sentir un riesgo tremendo de estar en el trabajo, porque llegaron a atentar contra su vida, en verdad, en esa empresa. Aquí, Sí. perdóname que te interrumpa, pero digamos, aparte de ese acoso, yo quisiera que hablaras principalmente de qué tipo de cosas, qué tipo de humillaciones vivía tu hija allí en la empresa, porque después de eso nos vamos a centrar en esa maquinaria que llevaron, extraña maquinaria, y que desde que llegó una maquinaria específica a esa empresa en territorio nacional, en el Distrito Federal, pero que era una empresa transnacional, que se pudo prestar a semejante barbaridad. A mí me gustaría primero que platicaras qué tipo de humillaciones vivía tu hija en el trabajo. Bueno, humillaciones respecto, hablaban, se burlaban de ella, ya sea compañeros del sexo masculino, tanto como del sexo femenino. Llegaron a meterse con sus cosas personales, como por ejemplo su bolsa. Ella dejaba su bolsa, podía que fuera al baño, o se levantaba por algún reporte, por algo que tuviera importante que hacer y moverse de su lugar. Y al regresar ya se había encontrado con su bolsa totalmente violada, abierta, con furia, si es que estaba cerrada, con una navaja le llegaron a cortar las asas de la bolsa, sus labiales cortados así de tajo con una navaja, con un odio terrible. Sus alimentos eran escupidos por sus compañeros. Llegó un momento en que sus alimentos, yo tenía que, el topper en donde yo los enviaba, yo tenía que darle varias vueltas con cinta canela para que le dijera, mira, ve cómo va cerrada tu comida, para que tengas la seguridad de que no le van a hacer nada al alimento, o escupirle, o llegaron a hacer cosas tremendas con el alimento de mi hija. Entonces, llegamos a ese grado, ¿no? De volverla con cinta canela. Llegaron, aparte las personas, las mujeres que le rodeaban ahí en el área que ella estaba trabajando, aparte de burlarse de ella, llegaron a lanzar varias amenazas hacia su persona, como estas, decían, a ver, si sigues así, vas a amanecer y aparecer en una barranca, pues sí, ahí descuartizada, ¿no? Entonces, amenazas a su vida, amenazas sí, a su vida directamente. Ajá. Sí. También con esta misma persona que era la que más lanzaba improperios en su contra, que la tenía justo ella detrás de su lugar, llegó a ingresar cosas para molestarla, como por ejemplo, llegaba a ingresar botecitos o frasquitos con olores bastante como nauseabundos, como qué te puedo decir, mi hija me comentaba, mamá, llevaba frascos que al abrirlos olían bastante fuerte, como te puedo decir, como un amoníaco, como un tipo de esas cosas sí, que huelen mal. Hay una sustancia que recuerdo incluso en los laboratorios en la secundaria, se usa mucho, se hace un experimento y que huele como a huevo podrido, por ejemplo. Exactamente, ajá. Sí. Llevaba distintas cosas para estar entorpeciendo sus labores, y estar haciendo que mi hija pues se tuviera que estar levantando de su lugar constantemente. Llegó al grado esta mujer de, pues sí, de amenazarle, ¿no? Mi hija sí llegó ¿cómo puedo decir?, a sentir que esta mujer en algún momento podía causarle un daño, inclusive ahí mismo en la instalación de su fuente laboral. Entonces sí fue muy, muy triste lo que pasó con ella. Ella se quejaba en recursos humanos, le decían, ella se quejaba, hablaba con la gente de recursos humanos, ¿recibía ella algún tipo de apoyo en la empresa? Sí, incluso
con su jefa directa, era una persona muy cercana a ella, que le tenía aprecio, porque mi hija se ha dedicado a trabajar, como tú bien lo has dicho, a trabajar y siempre a sacar avante todos los pendientes y lo que hubiera ahí pendiente y hasta lo que no fuera de su área, ella estaba comprometida, ¿no? En realidad con esa empresa. Entonces, su jefa directa tenía cierta apego de decirle, ayúdame con esto, apóyame con esto, ¿no? Entonces sí le llegó a escuchar, sí llegó a poner tal vez un alto en algún momento. Pero, digamos, no recibió un apoyo abierto de decir esto se va a terminar. No, ella no sintió, no, digamos, posteriormente a esto, la misma jefa directa se fue ella uniendo a las pilas de los acosadores que le hacían daño a mi hija. Y era la principal enemiga de ella, llegó ya a hacerlo en algún momento ya casi final de su estado ahí en esta empresa, estando ella ahí laborando. Entonces, sí fue muy triste porque la humillaba cuando a todos cada año se acreciente el sueldo. A ella era la única que no le subía el sueldo. No le daban su aumento. Ajá. Exacto, o venía por una suma ridícula, siendo que ahí son aumentos pues bastante considerables, ¿no? Por todo el trabajo que se lleva a cabo. Entonces, a ella tal vez podían decirle, toma, 100 pesos de aumento, o sea, como una burla, ¿no? Claro. Entonces, todas esas humillaciones ella vivió, tuvo que pasar muchas cosas muy terribles, hasta ser custodiada por los mismos elementos de seguridad en el baño. Conmigo llegó a hablar estando en línea, están aquí adentro, mamá, y estaban con ella en el baño. Entonces, el terror no solo de ella, sino el mío, de estar tan alejada de mi hija y saber que ella podía estar pasando un riesgo en ese momento, y yo saber que en la misma empresa ya no iban a tener ninguna consideración hacia su persona. Ella ya no estaba segura en este lugar. Y a ella nunca le dijeron por qué le estaban haciendo esto. Nadie le dijo, te estamos tratando así, o cambiaron las cosas por esto, por aquello, porque tú te portaste así, porque tú hiciste mal, porque tú le hiciste daño a alguien. ¿Algo le dijeron? No, en algún momento sí llegó a escuchar comentarios de que la tildaban de delincuente, y también a ella le iban a decir que estaba loca, que estaba mal, que lo que decían, que era una mentirosa. Y sí, le lanzaban abiertamente y directamente lo que querían que escucharan, ¿no? Entonces, sí fue una situación bastante difícil, dura, el poder mi hija desprenderse de este empleo, que como tú bien dices, le costó su esfuerzo estar ahí, ascender, y que también tenía ahí un futuro en esta empresa, porque ya lo veíamos, inclusive ya se lo había dicho, se lo había informado su jefa directa, que ella podía estar en algún puesto de mayor jerarquía. Claro, y luego darnos cuenta de que ahí se estaba llevando el mismo modus operandi, de que ya la trataban mal, de que ya la ninguneaban, de que ya era tratada como una pestada, así textual. Claro. Así era. Claro. Ahora, vamos a la parte siniestra y tétrica, y me gustaría nada más que bordeáramos esa parte por lo delicado que es, y porque considero que se necesita igual una charla de bastante tiempo para poder desglosar bien lo que representa la tortura a distancia. Algo que yo ya he hablado en los videos que yo he subido y que he estado haciendo desde hace bastante tiempo, y que de alguna manera se antoja como algo difícil de creer. Algo difícil de creer. Yo he hablado de energías que recibo, que he recibido adentro, estando adentro de mi casa, estando acostada en mi cama, estando sentada en esta silla, enfrente de la computadora que tengo a espaldas, trabajando, ¿verdad? Y en esos momentos me están perforando un riñón, que siento como si entrara como una aguja enorme a mi riñón, y un dolor horrendo, y a los pocos minutos, cuando yo voy al baño, empiezo a orinar sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que me están lastimando, efectivamente, que me están lastimando ese órgano de mi cuerpo, y mi cuerpo, por supuesto, lo está manifestando como un hecho real,
y tú ves y uno voltea y no tiene uno a nadie cerca, no tiene a uno a nadie cerca encajándole nada, en este caso yo, ¿no? En el caso de tu hija a mí se me ha hecho muy delicada la situación, porque como ya lo hemos hablado en otras ocasiones y todo lo que nos acabas de contar ahorita, ella estaba trabajando en una empresa muy importante aquí en México, en una empresa que tiene presencia en todos los países del mundo, o casi en todos los países del mundo y seguro en todos los continentes. ¿Cómo es posible que una empresa seria, una empresa bien establecida, una empresa se supone de prestigio, se puede estar prestando para ejercer o para permitir que se ejerzan este tipo de movimientos en contra de alguien que forma parte de su personal? A un personal que eligieron por sus capacidades demostradas, ¿verdad? Para poder, digamos, hacerse acreedora a un puesto en esa empresa, ¿sí? Tu hija debió necesariamente haberles demostrado que ella tenía la capacidad necesaria para formar parte de esa empresa. Por eso la contrataron. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué fue lo que dijo ese infame policía? No lo podemos seguir llamando servidor público, porque estos no son servidores públicos. Estos son individuos que se sirven de un cargo para hacer realidad todos sus caprichos, simple y sencillamente, ¿sí? Y no debe haber y no puede haber nadie que se les resista, porque si no hay consecuencias y consecuencias muy graves como las que tú estás manifestando. A mí me ha llamado mucho la atención que aparte de todo ese, digamos, aparte de todo ese acoso por personas, aparte de toda la maledicencia, aparte de todo el castigo emocional que estuvo recibiendo tu hija, que estuviste recibiendo tú, digamos, en tu comunidad, toda tu familia, prácticamente toda tu familia, igualmente, igual que yo lo he dicho, ustedes también empezaron a vivir unas extrañas sensaciones, irradiaciones, una serie de fenómenos aparentemente relacionados con la electricidad o con alguna forma de energía, tanto en su casa como en su trabajo. ¿Me podrías platicar de eso? ¿Cómo empezó a pasar en tu casa? ¿Qué empezó a pasar en tu casa en relación con esas extrañas energías? ¿Y qué es lo que le pasó a tu hija? En el trabajo también, ella incluso me parece, si no recuerdo mal, que habló de haber visto que en la empresa se recibía una máquina que ubicaron muy cerca de ella. Y desde ese lugar donde se instaló esa máquina, ella estaba recibiendo, porque así lo sentía desde lo que salía de ese cuarto donde ubicaron esa máquina, se dirigía exacta y específicamente a ella, causándole una serie de trastornos de salud. Por favor, platícanos de eso. Sí, claro que sí. Primeramente, yo me doy cuenta que en la casa fue aproximadamente en el segundo domicilio que nosotros teníamos de habernos cambiado, hasta estar huyendo de esta situación, en que me doy cuenta que empezamos a recibir unas emisiones que no sé yo a ciencia cierta de dónde venían, pero sí estaba cierta de que estando yo junto al ventanal era cuando más yo recibía estas emisiones. Primeramente nos dimos cuenta que eran emisiones como quemantes, que nos podían llegar a quemar la cabeza, la espalda, la baja espalda, un brazo. ¿Sentías una sensación de calor? Digamos, como si te acercaran una plancha, como si te acercaran un cerillo, algo como eso. Sí, como si estuviera emanando de algún lado, porque en ocasiones de la misma pared, un calor como de un horno que estuviera encendido y que lo tuvieras cerquita. Así. Entonces, muy de cerca tuvieras un aparato o algo que estuviera generando ese calor. Un calor envolvente terrible. Que esto comenzó con muy poca graduación, ¿verdad?
Y es que yo decía, ay, me quedé dormida y siento como que tengo quemado, como si hubiera estado expuesta al sol mucho tiempo aquí en una parte de la cabeza, ¿no? Y entonces así comenzó así, hasta que nos fuimos dando cuenta de que esto era ya más grave, porque ya esas emisiones se volvieron más constantes, más agresivas, y ya eran unas emisiones demasiado graves porque llegábamos a sudar completamente al estar nosotros en plena madrugada durmiendo con una temperatura muy baja a las afueras, podría ser invierno, tal vez un diciembre, y estaba afuera pues con bastante frío, y adentro en la casa estábamos así como en un horno, como si estuviéramos metidos en un horno. Podíamos quitarnos la ropa y exprimirla del sudor en realidad tan grave que estábamos generando de nuestros cuerpos al estar siendo expuestos a dichas emisiones calóricas. Esto llegó a un grado de que empezaron a bajarnos las defensas tan terriblemente que empezamos a enfermar, si no de una cosa o de otra, y no era una enfermedad normal, sino que empezaba, o sea, no cedía la enfermedad ni con el medicamento. ¿Por qué? Porque las defensas del cuerpo estaban demasiado bajas al estar expuestos a estas ondas calóricas, ¿no? Que no solo eran ondas calóricas, también recibíamos unas ciertas emisiones como de electricidad, que al chocar con tu cuerpo, pues sí sentías el dolor, ¡ay!, de la electricidad, ¿no? Entonces ya te quejabas que te estaban atacando, no sé, en nuestro caso mucho los senos, a mi hija y a mí, también lo que son las piernas, las rodillas. Esto no solo es a mi familia, a nosotros, sino también hay niños en la familia y también son atacados así como te lo comento, por medio de esas emisiones. Tengo mi señora madre que tiene 84 años y ha sido atacada brutalmente de las rodillas, como diciendo, bueno, porque la señora ya es grande, se queja de sus rodillas, pero ella es una señora sana. Venimos de una familia que somos longevos. Entonces, mi madre ya caminaba, hacía de comer, lo muy normal, ¿no? Ahora ya tiene el padecimiento de las rodillas, porque muchos les gusta atacarnos las rodillas igualmente por medio de esas emisiones. Entonces, nos estamos viendo tan lesionados por medio de esas emisiones tan torturantes, tan extenuantes. Son unas largas jornadas de radiaciones calóricas que terminamos totalmente cansados. No solo me lo hacen a mí, como te lo comento, se lo han hecho a mi hija, se lo han hecho a mi hijo, se lo han hecho a mis nietos, se lo han hecho a mi esposo. A mi esposo tú lo conoces, tú puedes dar testimonio de cómo se encuentra su cuerpo. Él era de por sí una persona delgada, pero no al extremo, era un hombre delgado, alto y delgado. Él a la fecha muestra ya signos, y de esto está enterado el médico, muestra ya signos de pérdida de masa muscular. Eso no lo comentó el médico. ¿Y esto a qué es derivado? A que si él ya era delgado, al estar expuesto a estas emisiones calóricas, su masa muscular se ha ido perdiendo, ¿no? Por medio del sudor. Y la verdad no ha podido recuperarlo. Digamos que médicamente esto no se los han dicho de esta manera, sino que tú lo asumes, pero tú lo relacionas directamente con estas emisiones que ustedes empezaron a recibir. Primero, emisiones de calor, el sentir ese calor quemante, esa irradiación sobre el cuerpo, ¿verdad? Pero después esas descargas, como descargas eléctricas, que provocan muchos trastornos en el cuerpo. Yo recuerdo cuando yo empecé a denunciar esto públicamente, porque yo lo sentía en el corazón. Yo sentía que a mí me alteraban, me causaban artificialmente taquicardias, porque al ser energía eléctrica, por supuesto, y nuestro corazón funciona con la energía eléctrica, ¿verdad? Nos alteran de alguna manera el funcionamiento eléctrico del cuerpo y nos están, por supuesto, haciendo daños que pueden ser gravísimos, pueden poner en riesgo definitivamente nuestra vida. Esta parte es muy siniestra, muy siniestra, y yo quisiera que esta parte de la tortura, de esta forma de tortura,
porque no se le puede llamar de otra manera. No creo que nos estén irradiando como lo han hecho con ustedes, que les estén irradiando calor, que les estén irradiando electricidad u otras formas que todavía desconocemos de energía que tienen un efecto y se sienten de una manera diferente en el cuerpo. Esto es tan delicado que a mí me gustaría que lo dejáramos para otra charla, para el próximo video, si tú quieres, Claro. para que hablemos ampliamente y nos centremos ahora en esta parte de esa, ¿qué será? De esas energías que descargan en nuestro cuerpo. ¿Quién tiene aparatos cerca de nosotros? Porque yo no creo que provengan de ningún otro lugar ni de lugares muy lejanos. Yo sostengo, y como lo comentamos en el caso de tu hija, tú recuerdas, o yo recuerdo que ella me comentó que vio que llevaron una máquina, como Sí. que sería una máquina pequeña, como yo creo que de la altura del escritorio que tengo yo a mis espaldas, una Sí. cosa angosta, ¿verdad? Y esa máquina la metieron en un cuarto cerca de ella. Y Sí. desde ese lugar donde metieron esa máquina, ella sentía que estaba recibiendo todas esas extrañas energías que le causaban desórdenes graves en su cuerpo. En alguna ocasión me acuerdo que me comentaste que incluso ella sintió que le iba a dar un infarto en plena empresa. Esto es tan grave, que me gustaría, Irma, que pudiéramos darle una próxima hora en otro momento para hablar exclusivamente de esta forma de acoso con energías, esta forma que es torturante para nosotros. Y vuelvo a decirlo, la tortura es un delito de lesa humanidad y tú lo sabes bien, ¿verdad? Sí. Todos nosotros que vivimos esta situación sabemos perfectamente que estamos viviendo un delito, nos están obligando a vivir un delito de lesa humanidad. Y lo está haciendo desde el propio gobierno, desde nuestro propio gobierno, porque nadie más puede tener una maquinaria de estas características. Que las pongan, las ubiquen cerca de nosotros, que se las dejen en encargo a quienes se van a encargar de estarnos castigando de esta manera, pero estas son maquinarias sofisticadas que no cualquiera puede tener. Entonces, ¿qué te parece, Irma, si por el momento en esta ocasión terminamos aquí esta charla, que me parece que fue muy sustanciosa, y para la próxima plática hablamos y nos centramos en esas energías, en esas radiaciones o irradiaciones que recibimos y que tanto nos han afectado el cuerpo? ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, me parece muy bien, para que todas las personas que escuchan se enteren de este modus operandi, claro, que muy probablemente es llevado por el mismo gobierno. Antes de despedirme quiero comentarles algo y comentarte también. Claro. En este momento que estoy yo hablando con ustedes, estoy sintiendo descargas en mi cerebro, en mi cabeza, de emisiones, como que están tratando de, como si quisieran tirarme desde la silla donde me encuentro sentada. Esas emisiones tienen ese gran poder, ¿no? De hacerte sentir mareada. Exactamente. Exacto. Entonces, ahorita me estoy movilizando, ¿no? Estoy movilizándome de un lado al otro para, no sentirlas tanto y poder seguir platicando. Pero es muy importante que lo digas ahorita, porque estos videos, ¿verdad?, los subimos y los dirigimos a las autoridades, a Gobernación, a la Fiscalía, que se enteren estas organizaciones, ¿verdad?, estas instituciones nacionales, que se enteren que en el momento mismo en que nosotros estamos denunciando aquí públicamente de lo que estamos siendo objeto, estamos siendo castigados, estamos siendo torturados para obligarnos a callar, porque esa es la intención, obligarnos a callar. Pero yo aquí te lo digo, estamos a muchos kilómetros de distancia, pero yo te digo que mi voz la habré de utilizar
para denunciar lo que tú estás viviendo, lo que otros también están viviendo, lo que todos nosotros estamos viviendo. Te quiero comentar también, quiero aprovechar este momento para comentarte que he hablado con otras víctimas y están dispuestas también a hacer lo que afortunadamente decidiste hacer tú, a hacerte escuchar con tu propia voz, porque no es lo mismo que yo los mencione, ¿verdad? Y que me pudieran tomar como que, no, es que dice que existen otros, pero pues son puros cuentos porque los otros no aparecen, no, o sea, que empiecen a ver que sí somos, que sí estamos presentes y somos muchos, y estoy encontrando un buen eco con los demás, están decididos también a platicar de esta manera. Algunos, igual como tú lo has hecho a través de una llamada telefónica, otros a través del Skype, como se vaya pudiendo, pero vamos a ir apareciendo cada vez más, para que se dé cuenta este gobierno, para que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se dé cuenta que esto no es un juego, que él no puede seguir haciendo oídos sordos a estos reclamos de personas como nosotros, que estamos siendo castigados por venganza de un particular que es empleado de alguna corporación policíaca o familiar, como en mi caso aparentemente, de una funcionaria del Poder Judicial, y que bueno, como tienen problemas con nosotros, esas personas tienen algún problema con nosotros, un problema que no se han atrevido a tratar de manera legal, ¿verdad? Como debiera ser, utilizando el sistema judicial y por supuesto el Estado de Derecho, nos hacen vivir esta barbaridad. A ti por la vía de un mal funcionario público, a mí por la vía de un falso colectivo que se hace llamar de mis vecinos, y bueno, el caso es que nos tienen en estos términos y no puede ser que la autoridad, en particular el fiscal general de la República, esté haciendo oídos sordos ante esta barbaridad que se está cometiendo. Te agradezco muchísimo, Irma, te agradezco. Unas últimas palabras que quisieras decirle aquí al público que nos escucha. Yo quisiera hacer un atento llamado a este nuevo gobierno, a este gobierno de la Cuarta Transformación, en especial al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que pueda asumir la situación que no solamente estamos viviendo unos cuantos, sino que ya se volvió una epidemia en todo México, y que pueda voltear sus ojos a mirarnos como los seres humanos que somos y que valemos y que necesitamos del apoyo de nuestro gobierno para que toda esta barbarie termine por y para siempre, porque esto no es justo, es una injusticia. No merecemos lo que nos están haciendo, y también llevar a nuestras familias a la deriva, a la muerte. Por favor, gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya basta de tanta injusticia. Toma el asunto en tus manos y por favor, dale una solución a toda esta gente que estamos padeciendo estas torturas. Muchas gracias, Irma, muchas gracias. Yo sé de lo que estás hablando. Todos los que estamos viviendo esta injusticia y esta barbaridad, verdaderamente sabemos lo que estás diciendo y sentimos tus palabras como propias. Pues nos despedimos, Irma, y próximamente nos ponemos de acuerdo para que platiquemos acerca de esas formas de energía, que también es algo de muy, muy importante de tratar. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, de veras. Queda a sus órdenes. Estamos en la batalla. Hasta luego, Irma. Gracias. Buenas noches.